Bienvenidos al Instituto Lilavati. En esta ocasión vamos a estar tratando trigonometría preuniversitaria con el tema de razones trigonométricas para ángulos agudos. ¿Y por qué especificamos para ángulos agudos? Bueno, pues porque nuestro círculo trigonométrico, en el cual podemos girar muchas veces dando muchas vueltas, pues podemos generar ángulos muy grandes, ¿no? De la geometría sabemos que ángulo agudo es aquel que es menor a 90 grados, ¿no? O aquel que está comprendido entre 0 y 90 grados. Es por eso que se debe hacer esta distinción. Ahora, para el estudio de las razones trigonométricas en ángulos agudos, lo que vamos a hacer es utilizar un elemento geométrico que es pues el triángulo, ¿no? En trigonometría siempre vamos a hacer uso del triángulo, pero no cualquier triángulo. Vamos a utilizar un triángulo rectángulo. ¿Y por qué un triángulo rectángulo? Bueno, pues porque las definiciones de las razones trigonométricas me limitan a aquello, ¿no? Bien, ahí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Cuáles son los elementos en un triángulo? Pues los lados y sus ángulos, ¿no? Eso es en general para cualquier figura geométrica. Entonces vamos a ir colocándonos aquí algunos datos, por ejemplo, un ángulo alfa, acá un ángulo tita. Vamos a tener también los lados, por ejemplo, podemos ponerle A, B y C, ¿no? De manera general, entendiendo de que A, B y C puede tomar cualquier valor real positivo, ¿no? No podemos tener lados de una figura geométrica negativos. Hay que tener en cuenta eso muy bien. Bueno, hasta aquí nuestro triángulo solo es un triángulo con lados y ángulos. Todavía no puedo hablar de catetos, ¿no? Cuando hacemos uso del triángulo rectángulo, ahí sí es donde hablamos ya de catetos. Entonces, para este fin, para las razones trigonométricas, lo que hacemos es lo siguiente. Al lado que tiene mayor medida o mayor longitud, se lo conoce como hipotenusa. Y a los otros dos lados se los conoce como catetos, donde el pequeño es el cateto menor y el más grande es el cateto mayor, ¿no? Entonces vamos a poner sus nombres: cateto menor y cateto mayor. Y alguien se preguntará, pero ¿y cuál es entonces el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Pues depende. Acá nosotros tenemos dos ángulos agudos. Depende de qué ángulo estamos hablando. Por ejemplo, si yo me refiero al ángulo alfa, entonces para este ángulo alfa, al frente tenemos un lado y al lado tenemos otro. Bueno, por aquí también tenemos otro, pero como este ya es la hipotenusa, entonces no va a interferir hablando de catetos, ¿no? Es por eso que lo vamos a obviar. El lado que está al frente de nuestro ángulo es el cateto opuesto. Y el lado que está justo al lado, valga la redundancia, de nuestro ángulo es el cateto adyacente. Adyacente significa justamente eso, ¿no? Justo al lado, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si cambiamos de referencia? A ver, permítanme copiar o dibujarme otro triángulo, ¿no? Aquí, mejor. Vamos a especificar el mismo triángulo, pero ahora con referencia al ángulo tita. Entonces acá tenemos nuestro triángulo rectángulo, donde sus elementos son A, B y C, ¿no? Y sus ángulos son alfa y tita, ¿no? Entonces, lo que decíamos, si cambiamos de ángulo al cual nos estamos refiriendo, entonces esto va a variar. Por ejemplo, si ahora me refiero al ángulo tita, el lado que está al frente va a ser su cateto opuesto. Y el lado que está justo al lado va a ser el cateto adyacente. Entonces, en resumen, podemos decir lo siguiente, ¿no? Para nuestro ángulo alfa, A es el cateto opuesto. B
es su cateto adyacente. Y el lado más largo, como siempre, va a ser la hipotenusa. ¿Qué pasa para nuestro ángulo θ? Bueno, pues para θ, ahora B es su cateto opuesto. A es su cateto adyacente. Y C sigue siendo la hipotenusa. La hipotenusa es el único que no va a variar o que no va a cambiar, ¿no? Ya que estoy hablando del mismo triángulo. Pero es muy importante de conocer siempre esto, ¿no? ¿Quién es el opuesto y quién es el adyacente? Depende del ángulo que estás considerando en ese momento. ¿Está bien? Y es muy importante de conocer quiénes son esos catetos, porque de eso van a depender las definiciones y sus valores de estas razones trigonométricas. Entonces, pasemos pues ahora a definir nuestras razones trigonométricas. Para eso, nuevamente, vamos a hacernos el dibujo de un triángulo. Y acá el dibujo del triángulo siempre va a ser solo una ayuda, un esquema, ¿no? No es el triángulo real con las medidas reales. Es lo que siempre aclaramos en nuestras clases. No está dibujado a escala siquiera, ¿no? Bien. A ver, otra vez. Pongamos aquí nuestro ángulo alfa, nuestro ángulo θ y sus lados, ¿no? Lado A, lado B y lado C. De manera general, no lo olviden, en una figura geométrica, estos son los lados. Y como es una figura cerrada, pues por dentro tiene ángulos, ¿no? Ya hablando específicamente en un triángulo rectángulo, entonces ya toman los nombres de cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa, ¿no? Dependiendo del ángulo que estamos considerando. Bien, antes de definir nuestras razones trigonométricas, es muy importante también hacer uso de algo muy importante para nosotros en la geometría y la trigonometría, que es el famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras solo se aplica a triángulos rectángulos. Muy importante eso, ¿no? ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que el valor de la hipotenusa cuadrática o al cuadrado es igual a la suma de los valores cuadráticos de los catetos, o dicho de otro modo, los catetos al cuadrado. Es muy importante recordar esto porque ya lo tengo acá como ecuación o como fórmula, como quieran, y muchas veces en problemas de planteo incluso se me van formando sistemas de ecuaciones. Entonces acá al tener una más, pues me va a ser muy beneficioso, ¿no? Utilizar. Y ahorita se van a dar cuenta que el teorema de Pitágoras casi siempre se utiliza a la hora de resolver ejercicios, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo también en cuenta al teorema de Pitágoras. Bien, ahora sí, ya hemos sentado la parte teórica y algo más. Con eso ya podemos definir a nuestras razones trigonométricas, ¿no? Y lo vamos a hacer para ambos ángulos, ya que anteriormente estábamos hablando para cada ángulo quién es opuesto y quién es adyacente. Entonces podemos definir para ambos ángulos, ¿no? La definición teórica es general. Se aplica para cualquier ángulo agudo dentro de un triángulo, ¿no? Bien, entonces vamos a decir acá, por definición, ¿por qué le llamamos razón trigonométrica? Alguno quizá ha escuchado también decir función trigonométrica. En realidad estamos hablando de lo mismo de manera operativa. Sin embargo, lleva ese nombre de razón o de función dependiendo de la aplicación que estemos realizando. Por ejemplo, en cálculo diferencial siempre vamos a hablar de funciones, ¿no? Al seno, coseno y tangente se los trata como funciones, haciendo análisis de dominios, rangos y todo lo demás, ¿no?
Pero hablando de una manera más simplificada aquí en triángulos, podemos llamarle también función, pero es más conveniente llamarle razón desde el punto de vista de cómo se define y qué resultado obtenemos. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a definir, por ejemplo, al seno de un ángulo. Primero para alfa. En matemáticas, una razón es una comparación de dos magnitudes de la misma especie en forma de fracción, ¿sí? Y eso es lo que justamente vamos a hacer. Vamos a comparar cada medida de cada lado de este triángulo. Por ejemplo, voy a comparar la medida de A con la medida de B, voy a comparar la medida de B con la medida de C, voy a comparar al revés, la medida de C con la medida de B, y todas las posibilidades que hayan acá, ¿no? Entonces, como puedo hacer A con C, A con B, 2 para cada uno, y al revés también, voy a tener 6 definiciones, ¿no? Entonces, como acabamos de decir, esto va a ser una razón, es decir, la relación entre dos magnitudes de la misma especie. Es por eso que no tiene unidades, porque por ejemplo, si tú este lado mides en metros y este en metros, al comparar sus medidas, pues la unidad metro con metros se van a cancelar y no va a tener unidades, ¿no? Es por eso que siempre llevan, o mejor dicho, no llevan unidades, ¿no? ¿Cómo se define el seno de un ángulo? Bueno, pues es la comparación o la razón entre dos lados. ¿Qué lados? El cateto opuesto comparamos con la hipotenusa. Si le damos su resultado, pues esto sería entonces, para nuestro ángulo alfa, no nos olvidemos, el opuesto es el que está al frente, el que está al lado es el adyacente, ¿no? Adyacente y opuesto. Y el más grande, la hipotenusa. Entonces, según esto, vamos a tener el valor, va a ser A sobre C, ¿no? Y esto es de manera general, ya lo habíamos dicho anticipadamente, ¿no? Puede tomar cualquier valor. Bien, definamos a otra razón trigonométrica. Definimos al coseno de un ángulo, nuevamente, como la comparación de dos magnitudes, o la razón entre quién, entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Si vemos nuestro gráfico, entonces para este gráfico el cateto adyacente es B y la hipotenusa es C. Bien, definimos a la tangente del ángulo como la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces acá tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. Si nos fijamos en el gráfico, el cateto opuesto para este ángulo alfa es A y el cateto adyacente es B, ¿no? Hasta ahí nuestras tres primeras razones trigonométricas fundamentales, si se podría decir, ¿no? Las otras tres razones trigonométricas van a salir de las mismas comparaciones entre A y C, B y C, A y B, pero al revés. Es decir, ahora voy a comparar C con A, C con B y B con A, ¿no? En matemáticas eso se le llama recíproco, cuando algo volcamos o le damos la vuelta, ¿no? Entonces podemos concluir diciendo de que estas tres razones trigonométricas que vamos a definir son las razones recíprocas de cada una de estas. La pregunta es de quién con quién. Entonces vamos a hacerlo un poquito más formal. No me voy a ir tanto al grano. Vamos a hacerlo formal por ser una primera sesión, ¿no? Definimos a la cotangente de este ángulo como la razón entre el cateto adyacente con el cateto opuesto. Para este ejemplo, el cateto adyacente es B y el cateto opuesto es A.
Ahora, si nos fijamos en los anteriores resultados, vemos que B sobre A es un resultado que está invertido o volcado de este anterior, A sobre B. Entonces, ¿a qué llegamos? ¿Qué habíamos dicho anteriormente? Que estos resultados, al volcarlo en matemáticas, eso se llama recíproco. Entonces podemos concluir de que la cotangente es la razón recíproca de la tangente. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, pues muy sencillo. Si al calcular la tangente te sale 1/3, automáticamente ya tienes la cotangente que vale 3, sin olvidarme que tiene denominador 1, ¿no? Entonces ya no va a ser necesario tanta formalidad. Si sabes que la tangente y la cotangente son recíprocos, basta que tengas uno de los valores, volcando ya tienes el otro. Así de sencillo. Para eso me sirve ese concepto, ¿no? Para ir al cálculo más rápido. Bien, definimos a la razón o función secante de un ángulo como la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Hipotenusa y cateto adyacente. Bien, si le damos el resultado, la hipotenusa es C y el cateto adyacente es B. Y si me fijo, acá pasa algo muy interesante. C sobre B es B sobre C volcado. Conclusión, la secante es la razón recíproca del coseno. Y por último definimos a la cosecante. La cosecante se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Hipotenusa y cateto opuesto. Si nos fijamos esos valores, hipotenusa es C y cateto opuesto es A. Y nos fijamos que es al revés del seno, pero no se dice al revés, se dice recíproco, ¿no? Entonces acá tenemos las razones recíprocas. ¿Ok? Listo. Entonces cuando yo vaya a calcular razones trigonométricas, pues suficiente con que calcule 3, las otras 3 las tengo automáticamente dándolo la vuelta, invirtiendo o aplicando la recíproca, como ustedes quieran, ¿no? Bien, nuestra teoría es muy simple, así de sencillo, con eso ya podemos hacer algunos ejemplos. Ahora, cuando tengamos cálculo de razones trigonométricas simplemente, el ejercicio o los ejercicios pueden venir de dos maneras. Nos pueden dar de dato 2 o 3 lados de un triángulo y en base a eso podemos ir calculando las razones trigonométricas. El segundo caso es cuando ya me den de dato una de las razones trigonométricas y en base a ello pues tenga que calcular las demás, ¿no? No es la gran cosa, es bastante sencillo y pues procedamos entonces a dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos de razones trigonométricas. Nos dicen obtén el valor de las funciones. Bueno, aquí en este problema dice en concreto funciones, ¿no? Pero entiéndase funciones, razones como lo mismo, ¿no? Dentro de la trigonometría. Nos dicen obtén el valor de las funciones trigonométricas de los ángulos agudos en los siguientes triángulos, ¿no? Es decir, vamos a tener algunos ejemplos. Bien, para este primer ejemplo. En el primer caso, cuando tenemos datos de lados, nos pueden dar un gráfico como en este caso o no. El problema puede venir de manera literal, diciéndonos que el cateto adyacente vale 5 y que la hipotenusa vale 3, digamos, ¿no? Nosotros siempre podemos hacernos un gráfico, ¿no?, del triángulo. Entonces no hay ningún problema con aquello. Bien. Tenemos de dato dos lados. A ver, en los triángulos rectángulos dentro de la trigonometría, el ángulo puede venir con dos formas de representación. Puede ser con letras griegas por dentro de la figura
O también puede venir con las letras que me representan los nombres de los propios vértices, geométricamente hablando. Aquí en esta punta tengo el vértice A, en esta punta tengo el vértice B. Entonces, también me estoy refiriendo al ángulo B y al ángulo A, ¿no? A veces eso suele traer un poquito de confusiones. Pero bueno. Bien. Ahora, nos están diciendo obtén el valor de las funciones trigonométricas de los ángulos agudos. No me están especificando alguno de ellos, entonces vamos a tener que hacer para los dos. Acá tenemos dos valores. Tengo 5 y tengo 9, y acá me pusieron X. Obviamente tengo que calcular este valor más, ¿no? Pero para eso tenemos el teorema de Pitágoras. Siempre que tengamos de dato dos lados, el tercer lado va a ser calculado a través del teorema de Pitágoras. Y es lo primero que vamos a hacer, porque necesito el valor de los tres lados. ¿Ok? Empecemos pues entonces. Bien, aplicando el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado, para este caso la hipotenusa es 9, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto es 5 y el otro cateto es X, ¿no? Bien, 9 al cuadrado es 81, 5 al cuadrado es 25 y acá tenemos X al cuadrado. 25 pasa al otro miembro, tenemos 81 menos 25 y acá tenemos X al cuadrado. Bien, ahora 81 menos 25 es 56. Y sacándole raíz, lo que vamos a tener es raíz de 56, ¿no? Cuando tenemos números dentro de raíz bastante grandecitos, lo que se debe hacer siempre es simplificarlo y reducirlo, ¿no? Ahora, eso nos va a dar 2 raíz de 14. 2 raíz de 14. Una aclaración aquí. Algebraicamente, la cuadrática siempre nos da dos valores, más menos. Eso es cierto. Aquí tenemos más menos 2 raíz de 14. Sin embargo, como estoy hablando de un elemento geométrico, en geometría nada puede ser negativo. Por lo tanto, siempre vamos a tomar su raíz positiva, ¿no? Entonces acá, para que se note un poco mejor, 2 raíz de 14, ¿no? Tomando su raíz positiva. Bien, puedo anotármelo acá también. 2 raíz de 14. Ahora, como estamos en preparación para un examen de ingreso donde no es permitido el uso de la calculadora, pues entonces tengo que familiarizarme con este tipo de números, ¿no? Manejarlos así, no hay nada decimal. Y las operaciones que haga tienen que estar con este tipo de números también. Bien, para no enrollarnos mucho, vamos a hacerlo un poquito más directo, no va a ser tanta formalidad, ya sabemos anteriormente cómo hemos definido a cada razón, cateto opuesto, hipotenusa, adyacente. Entonces esta parte teórica ya no la vamos a hacer, vamos a operar directamente con sus valores, ¿no? A ver, especificaremos aquí para el ángulo alfa. Para el ángulo alfa, 5 es el cateto opuesto, 9 es la hipotenusa y 2 raíz de 14 es el cateto adyacente. ¿Ok? Calculemos pues entonces. El seno de alfa se define como el cateto opuesto, que es 5, y la hipotenusa, que es 9. Ahí está. Algo que se me estaba olvidando, los resultados de las razones trigonométricas, estos números que vamos obteniendo, siempre son fracción, porque esa es su naturaleza. Estoy comparando dos números en forma de fracción. ¿Y qué pasa si al calcular, digamos, una tangente, ¿no?, me sale 3? Bueno, pues no te olvides que este 3 tiene denominador 1. El resultado de estas razones trigonométricas siempre es una fracción. No olvidemos eso. Bien. El coseno del ángulo. Cateto adyacente, 2 raíz de 14, sobre la hipotenusa, que es 9. La tangente de este ángulo alfa, cateto opuesto, que es 5, y cateto adyacente, que es 2 raíz de 14. Cotangente del ángulo,
es el recíproco de la tangente. Entonces ya no necesito tanta formalidad, puedo volcarlo directamente y decir 2 raíz de 14 sobre 5, ¿no? Ya está, así de sencillo. La secante es recíproco del coseno. Si el coseno era esto, la secante va a ser al revés, 9 sobre 2 raíz de 14. Y por último, la cosecante del ángulo es recíproco del seno. Si el seno era 5 novenos, entonces la cosecante será 9 quintos, ¿no? Así de sencillo. Siempre nos vamos a preocupar por los tres primeros porque los otros tres van a salir pues simplemente invirtiendo o volcando, ¿no? Una aclaración extra. En matemáticas, cuando expresamos un resultado final, no acostumbramos tener raíces en el denominador, ¿no? Los matemáticos siempre racionalizan el denominador cuando expresan su respuesta o resultado final, ¿no? No vamos a ser tan exigentes acá, pero si fuese el caso, pues entonces racionalizamos, ¿no? Por una raíz de 14 y una raíz de 14 también en el denominador. Entonces nos quedaría 5 raíz de 14 sobre raíz de 14 por raíz de 14 me va a dar raíz de 14 al cuadrado, ¿no? Un error muy frecuente es que cuando tengo una raíz por otra raíz, pues la base es raíz de 14. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman. Aquí es 1, 1. Entonces aquí me quedaría 2. Raíz y potencia cuadrática son operaciones inversas, por lo tanto me quedaría simplemente 14. Y como aquí afuera tengo 2, 2 por 14, eso sería 28, ¿no? ¿Cuál es el error frecuente que se comete por hacer los cálculos rápidos? Pues decir, ¿no? De manera operativa, raíz por raíz es raíz al cuadrado y chao, se queda 14 por 14. Y luego multiplican 14 por 14 y se sale un número más grande. Eso está mal, ¿no? No se debe hacer eso. Muy importante esa aclaración. Como les dije, no vamos a ser tan estrictos y rigurosos con eso, pero si fuese el caso, si el problema requiere o me lo dicen en la orden de la pregunta, pues habrá que racionalizar, ¿no? Para este caso, para estos ejemplos no vamos a utilizar racionalizaciones. Bien, veamos ahora para el ángulo θ. Para el ángulo θ. Igual, del mismo modo, seno de θ es cateto opuesto sobre hipotenusa. Para θ ahora su opuesto es 2 raíz de 14, su adyacente es 5 y su hipotenusa es 9. Aquí tenemos el opuesto y aquí tenemos el adyacente. Tenemos 2 raíz de 14 sobre 9. El coseno de θ, cateto adyacente 5 sobre hipotenusa 9. La tangente de θ, cateto opuesto 2 raíz de 14, cateto adyacente 5. Cotangente de θ, al revés de la tangente o recíproco de la tangente, 5 sobre 2 raíz de 14. Secante de θ, recíproco del coseno, 9 quintos. Y por último la cosecante de θ, recíproco del seno, 9 sobre 2 raíz de 14. Y si ustedes se fijan, aquí pasa algo muy interesante. El resultado del seno de alfa es el mismo resultado que el del coseno de θ. El resultado del coseno de alfa es el mismo que el del seno de θ. El resultado de la tangente de alfa es el mismo que el de la cotangente de θ. Y el de la cotangente de alfa es el mismo que el de la tangente de θ. La secante de alfa es lo mismo que la cosecante de θ y la cosecante de alfa es lo mismo que la secante de θ. ¿A qué queremos llegar con esto? En geometría, a dos ángulos que sumados dan 90 grados se le llama ángulos complementarios. Ángulos complementarios. Y en la geometría también sabemos que para cualquier triángulo rectángulo
la suma de sus tres ángulos interiores debe dar 180 grados. Como acá ya tenemos 90, entonces necesariamente estos dos ángulos tienen que dar otros 90 para completar esos 180. Ah, ¿qué quiere decir eso? Que alfa más tita dan esos 90 grados que estamos buscando. ¿Y qué se llama eso? Ángulos complementarios. ¿A qué conclusión llegamos entonces? Como en un triángulo rectángulo siempre estos dos van a ser complementarios, entonces podemos decir, ya que hemos hecho esta relación cruzada, podemos decir que entre ellos hay una relación complementaria, incluso en sus razones trigonométricas. ¿Para qué me sirve saber eso? Pues para ya no hacer todo este cálculo. Si tú sabes que los ángulos interiores son complementarios siempre y ya has calculado todas tus razones trigonométricas de un lado, o perdón, de un ángulo, automáticamente ya tienes de los otros, sabiendo de que el seno de un ángulo es igual al coseno del otro. La tangente de un ángulo es igual a la cotangente del otro. La secante de un ángulo es igual a la cosecante del otro. A eso que acabo de decir le llamamos razones trigonométricas de ángulos complementarios. La teoría está muy subestimada hoy en día. Fíjense que muchas cosas que he ido diciendo y que tal vez no las he anotado, es muy importante saberlo de manera teórico-conceptual. ¿Con qué fin? Con el fin de que el ejercicio no se me haga largo y tampoco se me haga tan complicado de resolver. Si bien ahorita solo estamos haciendo razones trigonométricas, pero puedo tener problemas de planteo, donde tengo que calcular longitudes y eso, donde se me puede complicar un poquito el asunto y además necesito ganar tiempo pensando en un examen. Entonces vuelvo a repetir, si estos dos ángulos tú sabes que siempre son complementarios dentro de un triángulo, entonces ellos suman 90 grados. ¿Y a qué me lleva esto con las razones trigonométricas? Pues a saber que el seno de uno es igual al coseno del otro, la tangente de uno es igual a la cotangente del otro, la secante de uno es igual a la cosecante del otro. Y así automáticamente ya tengo todas las razones trigonométricas para ambos ángulos. Esa es una gran ventaja. Bien, si gustas puedes pausar el video y repetir varias veces esta parte, los últimos 2-3 minutos, hasta que te quede muy claro. Te aconsejo que lo hagas porque la teoría es muy importante, sobre todo, como ya lo dije, para ganar tiempo y para resolver los problemas de una manera más sencilla. Bien, pasemos al siguiente ejemplo. Los siguientes ejemplos ya los vamos a hacer un poquito más rápido. Hemos sido bastante específicos y detallistas en el primer ejemplo. Ya haciendo más ejercicios uno se va dando cuenta que ya después es bastante mecánico, ¿no? Bien, nuevamente acá tenemos dos lados y nos falta uno. Y ese tercer lado, como habíamos dicho en el anterior ejercicio, siempre va a salir calculado del teorema de Pitágoras. Bien, entonces utilicemos pues nuestro teorema de Pitágoras, que dice lo siguiente. A ver, antes le daremos nombres a los ángulos. No sé, le pongamos ángulo o utilizaremos el nombre de los mismos vértices de una vez. Utilizando Pitágoras, X para este caso sería mi hipotenusa, el lado más largo, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 7 al cuadrado más 10 al cuadrado. ¿Ok? 7 al cuadrado es 49 y 10 al cuadrado es 100. Si sumamos esto vamos a tener 149. Y si sacamos raíz y simplificamos, pues tendremos simplemente raíz de 149, ¿no? Entonces 149 es un número primo. Listo. Puedo anotarme aquí raíz de 149. Bien, una vez tenido los tres lados, pues ahora procedemos al cálculo de las razones. Ya para estos siguientes ejemplos vamos a hacer simplemente para uno, habiendo aprendido la teoría de que como son complementarios automáticamente puedo obtener del otro, ¿no? Entonces para estos ejemplos vamos a hacer simplemente de un ángulo. Por ejemplo, para nuestro ángulo M, digamos, ¿no? Para el ángulo M vamos a tener seno de M
¿A qué es igual? Para M, 10 es su cateto opuesto, 7 es su cateto adyacente, y X, que es 149, pues el más grande siempre es la hipotenusa. Bien, opuesto 10, hipotenusa raíz de 149. Coseno de M, cateto adyacente que es 7, sobre la hipotenusa que es raíz de 149. Tangente de M, cateto opuesto que es 10 sobre cateto adyacente que es 7. Cotangente de M, recíproco de la tangente, entonces 7 sobre 10, ¿no? O si quieren de manera teórica, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Adyacente 7, opuesto 10. Secante del ángulo M. Hipotenusa, raíz de 149, sobre cateto adyacente que es 7. Y por último, cosecante del ángulo M. Hipotenusa, raíz de 149, sobre cateto adyacente, perdón, cateto opuesto que es 10, ¿no? Bastante sencillo esta parte. Pasemos a otro ejercicio, ¿no? Repito, estos ejemplos solo son simple cálculo de razones trigonométricas y absolutamente nada más, ¿no? Bien, para este caso, fíjense que tenemos ejemplos donde el gráfico está o tiene una configuración diferente. Por ejemplo, acá teníamos un ángulo volcado hacia abajo, acá teníamos un ángulo parado, un triángulo parado, acá tenemos un triángulo echado. La forma en cómo esté configurada no nos importa, lo único que nos importa es que sea rectángulo, que tenga ese ángulo recto de 90 grados. Es lo único que nos importa, ¿no? Cómo está dibujado, pues parado, echado, volcado, no nos interesa. Bien. Tenemos la hipotenusa, el lado más largo, tenemos un cateto raíz de 5, me falta otro cateto. Para eso hacemos otra vez el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 3 al cuadrado tenemos 9, acá tenemos x cuadrado, y acá raíz y cuadrado son operaciones inversas, se van a anular entre ellas y me quedaría 5. 5 pasa a restar, tendría 9 menos 5 igual a x al cuadrado. 9 menos 5 es 4, x al cuadrado, de donde si sacamos raíz, x va a salir 2. Entonces nos anotamos aquí 2. Bien, procedemos al cálculo de razones. Por ejemplo, qué sé yo, para el ángulo B, digamos, ¿no? Para el ángulo B. ¿Qué tenemos? A ver, para B, el opuesto sería raíz de 5, el adyacente sería 2 y la hipotenusa, el más grande, 3, ¿no? Ahí está. Procedemos. Seno del ángulo B, cateto opuesto raíz de 5, hipotenusa 3. Coseno del ángulo B, cateto adyacente 2, hipotenusa 3. Tangente del ángulo B, cateto opuesto raíz de 5, cateto adyacente 2. Cotangente del ángulo B, cateto adyacente 2, cateto opuesto raíz de 5. Secante del ángulo B, hipotenusa 3 sobre cateto adyacente 2. Cosecante del ángulo B, hipotenusa 3, cateto opuesto raíz de 5. Bastante simple. Pasemos a un último ejercicio, a un último ejemplo de razones trigonométricas en triángulos. Bien. Acá tenemos la hipotenusa, tenemos un cateto y nos falta otro cateto. Nuevamente utilizamos Pitágoras para hallar nuestro tercer lado. Tenemos la hipotenusa que es raíz de 2,
Eso es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Raíz y cuadrado se anulan, me queda 2, 1 al cuadrado es 1 y tenemos x al cuadrado. 1 pasa a restar, 2 menos 1 es 1 y de acá vamos a obtener de que x sacándole raíz cuadrada vale 1. Ahí está. Bien, a ver, hagamos... Ahora, fijémonos lo siguiente. Tenemos un lado que vale 1 y el otro lado que vale 1. No me llama la atención de que valgan 1, me llama la atención de que tienen el mismo valor. Entonces, según la geometría, estamos en un triángulo isósceles. Por lo tanto, el valor del seno y el coseno van a ser iguales. Da igual si utilizamos el ángulo n o el ángulo m, va a dar lo mismo. A ver, hagamos para el ángulo n. ¿Qué tenemos? Tenemos el seno del ángulo n, cateto opuesto 1, hipotenusa raíz de 2. Coseno del ángulo n, cateto adyacente 1, hipotenusa raíz de 2. Tangente del ángulo n, cateto opuesto 1 sobre cateto adyacente 1 y pues esto simplemente va a dar 1. Cotangente del ángulo n, cateto adyacente 1, cateto opuesto 1 y simplemente va a dar 1. Secante del ángulo n, hipotenusa raíz de 2, cateto adyacente 1 y esto va a dar raíz de 2. Por último, cosecante del ángulo n, hipotenusa raíz de 2, cateto opuesto 1 y simplemente va a dar raíz de 2, ¿no? Ahí está. Esto es lo más difícil que puedo tener en cálculos de razones trigonométricas, ¿no? Quizá donde podría equivocarme por hacer rápido los cálculos sería aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero con un poco de práctica esto va a ser bastante sencillo. Esa es la primera forma de nuestros datos que podemos tener para el cálculo de razones trigonométricas. ¿Cuál es la segunda forma? La segunda forma es cuando me dan una razón trigonométrica de dato y a partir de ello yo tengo que calcular las demás, ¿no? Y eso es un poco más entretenido de hacer, ¿no? ¿Cómo se debe proceder? La orden nos dice obtén el valor de las funciones trigonométricas de los ángulos agudos en los siguientes triángulos rectángulos. Y alguien se preguntará ¿dónde está el triángulo? Pues muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. En esta parte el dibujo del triángulo es opcional. Uno si quiere lo hace y si no, no. Obviamente teniendo el dibujo ahí pues nos guiamos un poquito mejor, ¿no? Para no fallar. Entonces, para el primer ejemplo nos vamos a hacer un dibujo de un triángulo. ¿Y cómo voy a dibujar ese triángulo? Parado, echado, volcado, pues no importa. Eso es lo que acabamos de decir en el anterior ejemplo, ¿no? El único requisito o lo único que me interesa es que sea rectángulo, que tenga un ángulo recto y ya está. Ahora, nos dicen en este inciso A que θ y alfa son ángulos agudos. Ya, pues entonces a un lado le pongo θ y al otro le pongo alfa. Ahora, ¿puedo hacerlo al revés? ¿Poner aquí alfa y θ? Sí. ¿Van a salir diferentes los resultados? No, va a salir exactamente igual. ¿Por qué? Porque la definición, señores, siempre es la misma de manera general. Así que no hay ningún problema por ello. Bien. ¿Cómo pongo los datos aquí en mi triángulo? ¿De dónde los obtengo? Bueno, pues del dato que me han dado justamente, ¿no? Acá tenemos un dato que es el coseno de θ y que vale 1/5. ¿Para qué me sirve esto? Pues recuerda la teoría. ¿Qué dice la teoría acá? La teoría dice que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, este resultado ha debido salir de ahí, ¿no? La relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿A qué conclusión llegamos? Pues que el cateto adyacente vale 1 y que la hipotenusa vale 5. Ok, para θ el cateto adyacente está justo al lado, entonces acá voy a poner ese 1. Y la hipotenusa el más grande, entonces acá vamos a poner ese 5.
De esa manera debo utilizar este dato de la razón trigonométrica, ¿no? Utilizar la teoría, la definición. Entonces, cateto adyacente, o mejor dicho, el 1 le corresponde al cateto adyacente y 5 le corresponde a la hipotenusa. Y una vez que tengo dos datos, el tercero pues ya sabes de dónde sale, aplicando el teorema de Pitágoras. Me faltaría el cateto opuesto. Le voy a poner, no sé, X le voy a poner igual. Bien, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, 1 al cuadrado es 1, acá tenemos x al cuadrado. 1 pasa a restar y tenemos 24. Y a eso debemos sacar raíz, ¿no? Si sacamos raíz de 24 se debe simplificar. Simplificando nos va a quedar 2 raíz de 6. Uy, perdón. 2 raíz de 6. ¿Cómo se hace eso? A ver, podemos hacer un pequeño paréntesis para esto, ¿no? Al despejar x voy a tener raíz de 24, ¿verdad? ¿Cómo se debe reducir esta raíz? Pues muy sencillo, descomponiendo en sus factores primos, uno sabe que la mitad de 24 es 12, mitad de 12 es 6, mitad de 6 es 3 y tercera de 3 es 1. Y voy a ir agrupando de 2 en 2 a las bases iguales, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo siguiente, 2 y 2 tengo 2 al cuadrado y acá tengo 2 por 3, que como no hay más de lo mismo, entonces lo voy a dejar como 2 por 3 o directamente como 6. ¿Para qué hacemos esto? Pues estos números que tienen el exponente igual que el índice de la raíz salen afuera. Entonces un 2 sale afuera y la raíz de 6 se queda, ¿no? Y de ahí sale este 2 raíz de 6. Quizá valga la pena también aclarar eso, ¿no? Bien, continuemos. Ya tenemos nuestro triángulo completo. A ver, me voy a anotar requisito, 2 raíz de 6. Y con eso ya puedo obtener las razones trigonométricas. Podemos hacer como siempre para los dos, ¿no? Pero ya hemos visto que no es necesario hacer para los dos, ya que estoy con tita como dato, entonces voy a completar para tita. El seno de tita, cateto opuesto, a ver, pongamos una cosita aquí. Para tita, este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y el más grande siempre hipotenusa. Bien, cateto opuesto 2 raíz de 6, hipotenusa 5. El coseno ya venía de dato, por lo tanto nos vamos a la tangente. La tangente es el cateto opuesto 2 raíz de 6 sobre el cateto adyacente 1. Entonces esto simplemente va a ser 2 raíz de 6. La cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y esto va a quedar simplemente 1. Por último, la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. 2 raíz de 6, ¿no? Vuelvo a repetir, por ahora no vamos a ser exigentes con racionalizar el denominador de los resultados finales, pero si el problema me lo pidiese o fuese necesario, pues lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, de esta manera se debe trabajar cuando tenemos de dato una razón trigonométrica. Compararlo con su definición teórica y utilizar esos valores en un triángulo rectángulo, ubicándolo bien. Con esos dos valores, el tercero puedo obtener aplicando el teorema de Pitágoras, y una vez que tengo los tres lados, pues todas las razones trigonométricas salen de golpe. Siguiente ejemplo. Tenemos acá un ejemplo muy similar. Nos dice si A y B son complementarios, ¿no? Esa es otra forma de decirme de que estoy en un triángulo rectángulo. Hace ratito hemos hablado, estos dos ángulos necesariamente tienen que ser complementarios porque aquí ya tenemos 90 grados, ¿no? Bien, nos dan de dato la tangente de B. A ver, hagámonos un dibujito de un triángulo.
Ahí está. Triángulo, rectángulo. Bien. ¿Dónde ubicamos a y b? Donde queramos. Por ejemplo, aquí A y aquí B, y a este le podemos poner C si quieren, ¿no? Bien. Utilizaremos nuestro dato. Nuestro dato es la tangente de B. Y nos están diciendo que eso vale 2/3. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto opuesto vale 2 y el cateto adyacente vale 3 para nuestro ángulo B. Para nuestro ángulo B, cateto opuesto, cateto adyacente. El opuesto vale 2 y el adyacente vale 3. ¿De dónde obtengo la hipotenusa? Teorema de Pitágoras. Le vamos a poner X. Hipotenusa al cuadrado, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9. 9 más 4 es 13, por lo tanto X va a ser raíz de 13. Esto no se puede reducir porque 13 es número primo. Bien. Raíz de 13. Listo. Procedamos entonces a calcular las razones trigonométricas. El seno de B, cateto opuesto 2, hipotenusa raíz de 13. El coseno de B, cateto adyacente 3, hipotenusa raíz de 13. La tangente ya venía de dato, seguimos con la cotangente. Cateto adyacente 3, cateto opuesto 2. La cotangente, perdón, ya está. Secante. La secante de B, hipotenusa raíz de 13 sobre cateto adyacente 3. Y por último, cosecante de B, hipotenusa raíz de 13, cateto opuesto 2. Y listo, ya está todo calculado. Siguiente ejemplo. Misma idea. Si m y n son complementarios y la cosecante de n vale 2, entonces debemos calcular las razones trigonométricas. Bien. Dibujazo, triángulo, rectángulo. Ahí está. Ubicamos m y n. Qué sé yo, por ejemplo, m y acá n. Aquí podemos ponerle q si quieren. No hay ningún problema. Y utilizamos nuestro dato. Nuestro dato es la cosecante de n, que vale 2. Sin olvidarme de que tiene denominador 1. ¿Qué dice la teoría de la cosecante? Dice que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Por lo tanto, la hipotenusa tiene que valer 2 y el cateto opuesto de n tiene que valer 1. Ahí está el opuesto y el adyacente. Bien, nos faltaría obtener el valor del cateto adyacente, ¿no? Le ponemos, qué sé yo, X otra vez, ¿no? Bien, la hipotenusa es 2, cateto 1 y cateto X. 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1 y tenemos X al cuadrado. 1 pasa a restar y vamos a tener 3, de donde X va a valer raíz de 3. Bien, con eso procedemos a calcular nuestras razones trigonométricas. Tenemos el seno del ángulo n, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo n, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente del ángulo n, cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente va a ser el cateto adyacente sobre el cateto opuesto y esto simplemente va a dar raíz de 3.
La secante del ángulo n va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Ya está, la cosecante era de dato, con lo cual ya hemos terminado, ¿no? Bien, de esa manera es que procedemos con el cálculo de razones trigonométricas de ambas maneras,